Qué privilegio estar con ustedes, hermanos, en este día, compartiendo con su pastor, compartiendo con los líderes de la iglesia y compartiendo con los demás pastores de esta congregación. Antes de iniciar, yo quiero tener un momento de oración, presentarnos al Señor una vez más, siempre estamos dependiendo de Dios en todo. Padre que estás en los cielos, tú eres quien nos llamas con llamamiento santo y te rogamos que abra nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes. Llénanos de tu paz, de tu gozo en el Espíritu Santo. Gracias por esta congregación. Gracias por el amor que se siente y se respira en este lugar. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí moviéndose en medio de las alabanzas, Señor. Gracias porque tratas con las almas y las restauras. Úsanos, Señor, para hablar de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen en esta ocasión a Tercera de Juan. Tercera epístola del apóstol Juan. Y este Juan es el mismo Juan que escribió el Evangelio. Pero aquí tenemos una carta corta. Y en esta carta corta, Juan le escribe a un hermano en la fe llamado Gallo. Yo la voy a leer completa, pero el énfasis estará en el versículo 4, donde nos dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Dice así. Es una carta. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contentos con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los hermanos te saludan. Saluda tú a los hermanos. Amén. Los biógrafos de ese gran predicador inglés llamado Charles Spurgeon nos narran de cómo su abuelo era pastor y de qué manera Charles Spurgeon fue criado prácticamente por su abuelo. Desde la niñez ya él leía El progreso del peregrino, y al final de sus días dijo que lo había leído unas 100 veces. Pues bien, les decía que los biógrafos de Charles Spurgeon hablan de su niñez. Y sucedió que en la iglesia del abuelo había un hombre que venía de un mundo, de un trasfondo de muchas bebidas. Y este hombre estaba en la iglesia, y en un momento dado este hombre se fue de la iglesia y volvió a los bares, volvió a beber. Y se cuenta que aquel hombre estaba fuera de la barra, estaba en un lugar donde se podía pasar en la acera,
Y el niño Charles, un niño pequeño, pasa por la barra y encuentra a aquel hombre miembro de la iglesia bebiendo y le dice: oye, fulano, tú estás rompiendo el corazón de tu pastor. Si yo fuera tú, yo no le rompería el corazón a mi pastor. Vuelve a tu iglesia. Dice que el hombre, al ver a este niño hablarle así, volvió a la iglesia, se reconcilió con el Señor. Así que vemos cómo Charles Spurgeon prácticamente desde la niñez tenía ese corazón de pastor, ese corazón pastoral. Y me lleva a hacerme la pregunta de cómo es el corazón de un pastor, cómo siente un pastor, cómo es la piel de un pastor, de qué manera es él. En el día de ayer nos encontrábamos en un lugar de retiro, era un lugar muy lindo. Me encanta río, me encanta tocar guitarra, pero me gusta también caminar por lugares así, paradisíacos, lugares bonitos, lugares que nos recuerdan quizás como era el huerto del Edén, algo bonito así, ¿verdad? Que uno camina en la grama y bueno, los testigos de Jehová lo pintan con muchas uvas y muchas cosas. Pero en fin, yo estaba caminando allí y apareció una señora. Ella estaba vestida con una ropa que me parecía, no sé si era Amish, pero ella tenía como una cosa aquí en la cabeza de la que usan las enfermeras, y estaba vestida con esa ropa que usan las enfermeras, y era una ropa, ¿verdad?, distinta. Y yo sé que ella iba a venir donde mí a preguntarme qué yo estaba haciendo por aquí. Y ella se acercó con un cubo de agua a echarle a una flor y me preguntó: ¿qué hace usted aquí? Y yo le dije: soy de República Dominicana, soy pastor. Oh, pastor, ¿cómo sufren los pastores? Qué duro, no, qué difícil. Y yo le dije a ella: sí, es difícil en verdad, es muy duro, muy duro. He tenido que dar gracias al Señor por Judas, porque Judas está allí en la Biblia porque era un discípulo del Señor. Y si Judas fue capaz de traicionar al Señor Jesucristo, que era el mejor pastor del mundo, ¿qué será que no me traicionen a mí? Que no soy tan perfecto ni tan bueno como nuestro Señor Jesucristo. Así es que hasta de Judas podemos aprender. No como aquella señora que le dijo a la niña: tú ves, hija mía, se tiene que aprender de todo el mundo, porque todo el mundo tiene algo bueno. Mira, Judas, aunque se ahorcó, escribió muy buena epístola. No es el mismo Judas, son Judas distintos. Aquel Judas era el hermano del Señor. No. Así que Judas no está allí para yo decir cosas semejantes. Pero sí, Judas está allí para recordarme que nuestro Señor Jesucristo fue traicionado. Pero aunque el ministerio tiene cosas duras, es verdad, pueden haber cosas decepcionantes, dolorosas, que nos rasgan el corazón. No hay duda de que existen una gran cantidad de satisfacciones en el ministerio. En el ministerio pastoral hay satisfacciones que superan muchísimo más las decepciones que nosotros podamos sentir. El simple hecho de ver que alguien cree en Cristo, el simple hecho de que a alguien se le predique el evangelio y que esa persona afirme que cree en nuestro Señor y le acepta como su Salvador personal, y nosotros ver con nuestros propios ojos que esa persona está naciendo de nuevo, no tiene precio. Ver la iglesia, ver a los hermanos, verlos crecer, ver los niños de la iglesia. Ay, los niños de la iglesia, lo mimado que somos los pastores, cómo nos miman, cómo nos aman. En mi país, yo sé que aquí también, todas tienen que sacarme mi habichuela con dulce. Esa habichuela con dulce no puede faltar. Y la nevera de mi casa se llena de habichuela con dulce. Esta es la de la hermana fulana, esta es de la hermana fulana. Bueno, hay que tener un prodón, es mucha habichuela con dulce, son demasiadas. Entonces, sí, nos miman. El arroz con leche del pastor, esos zapatos me gustan para mi pastor. Me gustaría que mi pastor tenga un zapato como ese. Me encantaría. Los niños son fascinantes. Me encantan los niños en la iglesia. Cuando ellos llegan y nos ven y nos abrazan, nos llegan a tener tanta confianza que hubo una niña en nuestra iglesia que dormía todo el tiempo en medio de su papá y su mamá. Y llegó un tiempo en que tuvimos que decirle: ya tienen que sacarla afuera, ya está grandecita. Y cuando los padres la sacaron fuera de la habitación, ella golpeaba la puerta y decía: se lo voy a decir al pastor, que ustedes me sacaron del cuarto. Yo soy su protector. Superman.
Los niños, sí, el pastor. Otra niña veía a su mamá preparar una batida de fresa con leche Carnation. Y le dijo a su mamá: mami, yo quiero que tú me dejes preparar una leche batida yo. Yo la quiero preparar de manera especial para el pastor. Así que ella llegó el domingo a la iglesia con su leche batida. Y esta niña ha preparado la leche batida para ti. Y yo, sí. Ella llevó un mantel, lo puso como si fuera una señora y se sentó a que yo me bebiera la leche batida. Y me miraba, y yo me tuve que beber la leche batida completa, hecha por ella misma. ¿Saben qué? Hay dolor, ciertamente, pero hay satisfacciones extraordinarias. Y aquí encontramos a un pastor. Aquí en Tercera de Juan nos encontramos con un pastor. Y este pastor es un pastor muy especial. Porque este pastor no es nada más ni nada menos que Juan. No Juan el Bautista, sino Juan, que era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y este Juan, contrario a lo que muchas personas se creen, que solamente Pablo tenía equipos de trabajo, que solamente Pablo era el que evangelizaba, no es cierto. También Pedro iba a Antioquía, también Pedro evangelizaba, también Tomás llegó bien lejos. Encontramos que cuando Pablo se encuentra en Antioquía, dice que Pedro, cuando vinieron algunos de parte de Santiago, de manera que no es de Santiago de los caballeros, no, el apóstol Santiago, que estaba en Jerusalén, para que no se confundan, vinieron algunos de parte de Santiago y él se retraía. Así que Santiago tenía un equipo de trabajo también. Pablo tenía un equipo grandísimo de gente que trabajaba con él: Aristarco, Timoteo, Tito, Filemón, Aquila, Priscila, Tíquico. ¿Cuánta gente trabajaba con Pablo? Onesíforo, Onésimo. Todas esas personas eran parte del equipo de Pablo. Pero también Juan tenía un equipo, y ese equipo se encargaba de ir por diferentes lugares, restaurando las iglesias, ayudando a los hermanos, fundando iglesias nuevas. Y en este caso ellos fueron a esta iglesia, y en esta iglesia había un problema, y ese problema era que había allí un personaje llamado Gallo. Este Gallo no permitía que los que venían de parte de Juan participaran de la iglesia. Pero había un hermano que se llamaba Gallo, y este hermano estuvo dispuesto a recibir a los hermanos que venían de parte de Juan. Y entonces, al hospedarlos, estos hermanos vuelven donde Juan y le dan un reporte de lo amable y dulce y bueno que fue Gallo. ¿Y qué hace Juan? Juan alaba a Gallo y le escribe esta epístola. Y en esta epístola le dice cosas tan hermosas como estas: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Le está diciendo: yo quiero que te vaya muy bien, que tus negocios prosperen, pero es más importante para mí que tu alma prospere. Yo quiero que tú tengas salud, pero yo quiero que tu alma, sobre todo, sea para ti lo más importante. Vean el versículo 3: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y aquí está el punto focal: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué es lo que alegra el corazón de un pastor? ¿Qué es lo que le absorbe? ¿Qué es lo que hace que algo le llene el corazón? ¿Qué es lo que hace que algo tenga para él un valor eterno? Y para su estudio en esta mañana yo he dividido este texto en dos partes naturales. ¿Qué causa gozo en el corazón de un pastor? Y en segundo lugar, ¿cuál es la medida del gozo del corazón de un pastor? El texto lo responde de manera natural. Usted le preguntará al texto: ¿qué causa gozo en el corazón de un pastor? El texto dice: no tengo yo mayor gozo que este. ¿Qué cosa? Que mis hijos anden en la verdad. ¿Qué es lo que causa gozo en un pastor? Que los hermanos anden en la verdad. ¿Y cuál es la medida de ese gozo? No tengo yo mayor, por lo tanto es la mayor medida. Pero nosotros tenemos que tocar las dos partes y desarrollarlas. Vemos que el texto nos dice: no tengo, dice Juan, yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos
andan en la verdad. Por lo tanto, lo primero que se nos asoma es ver que un pastor considera que los miembros de su iglesia no son números, que los miembros de su iglesia no son trozos de carne sentados en un banco escuchando los sermones que él trae cada semana, que los miembros de su iglesia no son nombres que aparecen en una lista, que los miembros de su iglesia son para él hijos. Hijos. Oiga, esto es vital. Son hijos. Los vemos nacer como bebés. Como bebés no importa que tengan 80 años. Cuando creen en Cristo son bebés. Y empezamos allí a alimentarlos con la leche espiritual no adulterada. Nos lo ponemos en los brazos y lo pegamos y le pegamos el biberón o nos lo pegamos al pecho. Y de allí pecho, sí, al pecho. Bueno, hay que resolverlo. Y allí empezamos a amamantarlo con las escrituras, a amamantarlo con las cosas básicas de la fe. Utilizamos las narrativas del Antiguo Testamento. Le hablamos de Jonás y le hablamos de qué manera Jonás se fue en dirección contraria a la voluntad de Dios, pero que Dios, cuando quiere hacer algo, lo va a hacer contigo como quiera. No importa donde quiera que tú te metas. Le explicamos que aunque parezca inverosímil aquel milagro de que Jonás fue tragado por el pez, no existen imposibles para Dios. Le decimos, como decía aquella niña: yo creo que el pez se tragó a Jonás porque lo dice la Biblia. Y si la Biblia dijera que fue Jonás que se tragó el pez, también lo creyera, porque Dios es todopoderoso. Lo cree, lo afirma. Y con esa leche empezamos hasta que se convierten en adolescentes espirituales. Y cuando se convierten en adolescentes espirituales, les gusta discutir mucho. Son como los adolescentes. Allí están hablando de los 5 puntos del calvinismo. Están hablando de la transustanciación. Allí se meten a hablar de qué manera fue que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Si era que existíamos en la mente predeterminada de Dios, o si fue que Dios en su preconocimiento nos vio de lejos y nos eligió. Y allí se pasan día tras día gozándose en aquellas cosas. Y no tiene nada de malo, porque de alguna manera u otra se están gozando en las escrituras. Pero son adolescentes en la fe y hay que dejarlos hasta que empiezan a ser maduros y a darse cuenta de que esas cosas son buenas, importantes, pero ellos tienen que empezar a madurar. Y allí nos dice el apóstol Pablo: sin embargo, hablamos madurez, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino la sabiduría oculta de los siglos. Y empezamos a hablarles de aquellas cosas que Dios nos reveló, que de ninguna otra manera nosotros la hubiéramos podido saber. La manera en la cual Dios es 3 en 1 no lo podemos entender. La manera en la cual Cristo es la luz del mundo y el cristiano empieza a crecer hasta que lo vemos convertirse en papá, porque otros creen en el evangelio por su palabra y los vemos convertirse en abuelos, y los vemos a veces que vuelan muchísimo más alto que nosotros, y no nos llenamos de envidia porque son nuestros hijos y decimos gloria a Dios por ello. No hay dolor, son hijos. Mire usted lo que dice el apóstol Pablo, cómo Pablo considera cómo son hijos. Dice en el Gálatas capítulo 4 versículo 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo está diciendo aquí que son tan hijos los hermanos en la fe que Él los pare. Y doy gloria al Señor de que no parimos nosotros los hombres, porque no hubieran seres humanos aquí en la tierra de los cobardes que somos. Se hubiera acabado la humanidad. Una mujer ve sangre y no le pasa nada. Un hombre ve sangre y se desmaya. A una mujer le da cáncer y sale al supermercado a comprar. A un hombre le da gripe y no se puede levantar. ¿Somos así? No. Pero Pablo dice que él sufría dolores de parto, porque cada hermano de la iglesia es sudado. Cada hermano de la iglesia es pujado. Cada hermano de la iglesia es el resultado de la voluntad de Dios, pero su crecimiento, desarrollo es el resultado de mucha oración, muchos desvelos, muchos estudios bíblicos, mucha atención. Se tratan como a hijos, se aman como a hijos, no son números fríos. Pero hay otra palabra, y es la palabra verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y aquí el punto se complica, porque la verdad no es tan sencillo de ver. No, la verdad es lo que se conoce como la realidad. Y cuando el Señor Jesucristo hablaba con Pilato respecto a la verdad, la respuesta de Pilato, que no era un hombre tonto, es: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pero Juan estaba consciente de lo que era la verdad.
Y para Juan había una verdad central. Y la Biblia tiene muchas verdades, pero la Biblia habla de una verdad. Créalo. La Biblia tiene una conexión desde Génesis hasta Apocalipsis de una verdad, de un tema. Y ese es su tema central. Y ese tema central es el siguiente: que el Dios que hizo el universo, el Dios que hizo las más de 100,000 millones de galaxias y estrellas que existen en el universo, el Dios, como nos dice Agustín de Hipona en su libro Confesiones: oh Señor, ¿cómo llamaremos a aquello de ti que sobrepasa el universo? Porque dado el hecho de que los cielos de los cielos no te pueden contener, oh Señor, qué nombre tiene aquello de ti que no logra contener el universo. Entonces el universo no es algo que te contiene a ti, sino que el universo es algo que contienes tú. No es que tú estás en el universo, sino que el universo está en ti, porque en ti estamos y nos movemos y somos. Esto para Juan es extraordinario. Y en su evangelio él comienza diciéndolo de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es un texto que lo repetimos tanto, pero yo supe algo cuando llegué aquí. No sabía, alguien me preguntó: ¿tú has probado los 3 golpes? Yo dije, no. ¿Cuántos golpes son? ¿3 o 4? No, 3. Digo, ¿y cuáles son? Huevo, salami y queso frito blanco. Oh, con mangú. Uy, qué bomba. Bueno, si usted tiene los 3 golpes podrá entenderme. Oiga usted, cuando Juan dice en el principio, no tiene que ver con el principio del mundo. ¿Usted cree que está hablando del principio de la tierra? ¿No? Aquí la palabra principio más bien se adapta a la palabra que tiene que ver con química. Cuando usted dice, ¿cuál es el principio activo de esa sustancia? Ah, eso es oxígeno. Es lo que la cosa es en sí. Por lo tanto, el texto menciona 3 elementos, que es la palabra logos, la palabra arge, que es la palabra principio, y la palabra verbo. Es la palabra logos, verbo, principio, y la palabra Dios. Así que hay un detalle importante. La palabra arge es ese principio que es lo que las personas pudieran determinar hoy como el surgimiento de la materia. Lo que no es Dios, que es creación de Dios. Lo que no es Dios, que es algo creado, pero no Dios en sí mismo. Todo lo que existe de manera material: ángeles, arcángeles, serafines, estructuras celestiales, todo lo que no es Dios es el arjé. Antes del arjé, lo que existía era Dios. Ahora bien, para los griegos, que es la persona a la cual tiene que escribirle Juan, Dios es inmutable. Bueno, pero esto tiene un problema. Y nosotros decimos, Dios es inmutable, Dios no cambia. Sí, es verdad, pero hay un problema. Si Dios es inmutable, Dios no puede hablar. ¿Por qué? Porque cuando las cosas hablan, cambian. Si yo dijera aquí A, E, I, O, U, mi boca para decir A tiene una posición distinta, porque la que dice E, y la de E es distinta a I, y la de I es distinta a O, y la de O es distinta a U. Mi boca se movió. Para poder hablar tuve que cambiarla. Y si Dios habla, entonces Dios no sería inmutable. Por lo tanto, Dios no puede ser algo que Él no haya sido antes. Mire usted qué interesante. Sino que lo que Dios es, siempre lo ha sido. Voy a explicarle esto un poco mejor y me estoy saliendo. Dios no puede empezar a ser padre porque nació Jesucristo. Para que Dios fuera un Padre eterno, necesitaba un Hijo eterno. Y como lo único eterno es Dios, el Padre es Dios y el Hijo también es Dios. Para que el Padre sea un Padre eterno, tiene que ser padre de un Hijo eterno. Porque yo empecé a ser padre cuando nació Laura. Así fue que ahí empecé a ser padre, cuando fue concebida Laura. Pero en el caso de Dios, no podemos decir que empezó a ser padre cuando nació Jesucristo. Porque si fue padre cuando nació Jesucristo, entonces no es Padre eterno. Y para ser Padre eterno necesita un Hijo eterno. Así que me he salido un poco y el tema es la inmutabilidad. Le dije que te necesitaban los 3 golpes. Ahí voy. Vamos a encajar ahora. ¿Cuál es esta verdad?
Si Dios no se puede comunicar, hay en Dios, en su esencia, un mecanismo en sí mismo, una cosa, no por decir algo, que sí logra comunicarse con el ser humano sin tener Dios que dejar de ser inmutable. Y a esto le llamaron ellos el logos, el verbo. Ese verbo es el que crea todo. Ese verbo, ese logos, es el que rompe la barrera de la eternidad y pasa al tiempo. Ese logos es el que traspasa la deidad y dice, me comunico con el hombre. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Si el verbo existió cuando existió el arjé o principio, entonces el verbo es creación. Si el verbo existió después del principio, el verbo es evolución, porque el principio o arjé lo produjo. Ahora bien, si el verbo existía antes del arjé y si el verbo existía antes de lo creado, entonces el verbo estaba del lado de Dios y el verbo era eterno, por lo tanto el verbo era Dios. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo y la verdad es que el verbo no fue creado con el arjé, que el verbo no fue el resultado de la evolución del arjé, sino que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El texto pudiera muy bien decir, cuando el principio vino a ser, ya el verbo era. Pero vamos para el cuarto golpe, porque no se queda allí. Lo más impresionante de esta verdad es la que presenta el versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él está diciendo que el soberano Dios que traspasa el universo y que el universo del universo no lo puede contener, se hizo hombre y vino a este mundo y fue concebido en el vientre de la Virgen María y cargó una cruz y derramó su sangre eterna y con su sangre eterna subió al mismo lugar santísimo, no con la sangre de machos y toros, cabríos, no, él subió con su propia sangre al lugar santísimo para ser sacrificado y entregado por ti y por mí con esa sangre preciosa eterna. Esa es la verdad. Esa es la verdad de Juan. La repite y la repite y la repite. Véanlo ustedes en el Evangelio, en su carta, en el primer capítulo, versículo 1, lo que era desde el principio, y hace uso de un pleonasmo. Un pleonasmo, como le explicábamos ayer, es el uso de una repetición con la intención de enfatizar. Por ejemplo, los dominicanos decimos, ¿y qué nació? Nació un muchacho varón. Bueno, si es muchacho varón. Tuvo una hembra, una niña hembra, linda. Niña hembra. Pero pues si es niña hembra, eso es un pleonasmo. Ven, sube para arriba. Y hay manera de subir para abajo. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que hemos contemplado tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Quién es el anticristo sino el que niega que Jesucristo ha venido en carne? Porque muchos han salido por el mundo que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y esa verdad le da respuesta a todo en la vida. De los padres de la iglesia, esos hombres que después de los apóstoles fueron obispos en diferentes ciudades, Policarpo de Esmirna, Tertuliano, hay uno de ellos que se llama Ireneo, o se llamaba, pero está vivo, está en el cielo, amén, se llama.
Pero como ya le van a dar una piedrecita con un nombre escrito que nadie lo sabe, a lo mejor se lo cambiaron. No sé. Así es que funciona esto. Pero Ireneo es interesantísimo. Es un teólogo delicado, un teólogo observador extraordinario. E Ireneo hace un planteamiento que a mí me resulta fascinante y me da la respuesta de por qué Dios creó el mundo. ¿Le ha pasado a usted que usted se ha preguntado en alguna vez, ¿y para qué Dios creó esto? ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo pudo crear un mundo donde se estrellan los aviones en la Torre Gemela? ¿Para qué creó Dios un mundo en el cual uno nace, crece, se multiplica y muere? Y después que uno muere se lo comen los gusanos a uno. Y después que los gusanos se lo comen a uno, los gusanos también se mueren y caen en la tierra. Y ese juguito sale a la tierra y se mete en una mata y ahí se va por el mango. En mi pueblo hay una mata de mango en el cementerio. Y yo fui una vez y veo todos los mangos maduros en el suelo. Digo, ¿por qué nadie se lo come? Nadie quiere mango de eso. Ni yo me atreví a recoger los mangos. Puede estar mi abuelo ahí. Deje esos mangos tranquilos. ¿Cómo es que Dios creó este mundo así? ¿Para qué Dios creó el mundo así? Pero cuando usted mira la Biblia bien, Ireneo dice lo siguiente: Dios creó el mundo y creó al hombre para Dios vivir en forma de carne en medio de los hombres por toda la eternidad. ¿Te parece absurdo? Pero mira esto. Dios crea a Adán y hace uso de un antropoformismo. Se paseaba el Señor al aire del día en el huerto. Dios estaba cogiendo fresco en el huerto, tomando un fresquecito. Y Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? La intención es tener relación con Adán, una amistad con Adán. Luego nosotros encontramos en el libro de Isaías el nombre de Jesús, profetizado, un niño, se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Luego el Señor Jesús nos dice en Juan 14, verso 1:14, y aquel verbo se hizo carne. Y en Primera de Pedro nos da un detalle tan interesante, donde nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero oye lo que sigue diciendo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El cuerpo de Cristo ya existía en la mente de Dios antes de que el mundo existiera. Por lo tanto, el diseño del cuerpo de Cristo fue antes del diseño del cuerpo de Adán, porque el cuerpo de Cristo fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y si el Cordero estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo con un cuerpo de carne, es porque el propósito de Dios fue siempre vivir en medio de nosotros con un cuerpo de carne. Por eso el libro de Apocalipsis termina diciendo, y Dios mismo estará en medio de su pueblo, y ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Dios mismo estará aquí. Dios mismo será tocado. Dios mismo será abrazado. Dios mismo, Dios con nosotros. Dios ha hecho tabernáculo en medio nuestro. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No negociaremos el hecho de que Cristo es Dios hecho carne, que ha venido a morar con nosotros. Pero el texto nos lleva a un segundo punto. El primer punto que vimos fue lo que causa el gozo pastoral. Lo segundo es la medida del gozo pastoral. No tengo yo
mayor. No tengo yo mayor. Juan tuvo privilegios que nadie tuvo. Juan era primo hermano del Señor Jesús. ¿Ha tenido usted primo hermanos que son más que hermanos, que son amigos suyos, que son primo mío? Bueno, Juan era un primo de esos primos cercanos. Tanto así que su mamá llama al Señor Jesús con un atrevimiento. Acá, muchachito, hey, yo quiero que esos dos primos tuyos se sienten, uno a la derecha tuya y otro a la izquierda. Sí, bendición, tía. Juan tuvo el privilegio y la confianza de poner su cabeza en el pecho de Jesús. Había más discípulos y ¿sabe cómo Juan se catalogaba a sí mismo? Con una seguridad pasmosa: el discípulo amado. Y no había forma de decir que no, porque oye, era verdad, era el discípulo amado. Corría más rápido que Pedro, tuvo la oportunidad de correr más rápido que Pedro. No sé si Pedro estaba muy viejo y cualquiera corría más rápido que él, pero corría más rápido que Pedro. Estaba más fuerte, era más joven que los demás. Es más, voy más lejos. En la cruz, es a él a quien el Señor le dice: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque Juan era el que tenía casa en Jerusalén. Él probablemente era el que le vendía el pescado a la sierva del sumo sacerdote, porque su padre tenía un negocio de venta de pescado. Y él tenía probablemente una casa en Jerusalén. Y el Señor Jesús no era de Jerusalén. Ellos eran del campo. Ellos eran, perdonen, no se ofenda, eran de allá, de allá, del otro lado. Ellos no eran de la capital. No, ellos eran de allá. Y no dije ni de Santiago ni de Valverde Mao, porque aquí no se puede hablar así, aquí que tiene mucho cuidado. Y él es el que lleva a María a su casa. Pero de todos esos gozos, Juan dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es lo que llena el corazón de un pastor. Miren ustedes las palabras del apóstol Pablo: ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Si ustedes supieran cuánto nosotros respiramos porque ustedes estén bien. Ustedes no se imaginan lo que siente un pastor cuando alguien se aparta de los caminos de Dios. Es como si fuéramos enfermos en una sala de operación con oxígeno y nos lo quitaran por un tiempecito y empezamos a desesperarnos pensando cómo podemos respirar. Porque Pablo dice: ahora nosotros vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. El corazón de un pastor, ¿cómo es? Son regalos. Dios a las iglesias les regala pastores conforme a su corazón. Son sirvientes. Ustedes nos dan algunos regalos y los tomamos. ¡Wow! ¡Qué bien! Gracias. Pero son sirvientes, pendientes del alma de aquellas personas que pastorean y cuidan. Son personas que nunca van a recibir la recompensa aquí. Eso no lo paga un sueldo. Saben, yo he tenido trabajos. No llegué al ministerio ayer, no. Yo he hecho muchas cosas. Yo he cargado blocks, cemento, leche. Era vendedor de leche. Es tan así que yo vendía leche en el barrio de mi esposa. Y yo no sé por qué yo nunca vendí leche en la casa de ella, pero las vecinas me compraban leche. Y sucedió que ella, después que me dio amores, la vecina ya estaba muy orgullosa de presentarle a su nuevo novio, a su novio.
Y cuando se lo presentó, ya le dijeron, pero él es el lechero. ¿Cómo? ¿Tú eres lechero? Yo era lechero. Yo era lechero. Pero el ministerio pastoral es un trabajo más duro que todos esos. Se trabaja de día, de noche, se nos va el sueño. El compromiso de predicar domingo tras domingo. Y la gente espera que todos los sermones sean jonrón. Como si Sammy Sosa dio siempre jonrón. Pero siempre dicen, el pastor trajo un mensajazo. ¿Y qué trajo hoy? Un chorrito. Siempre esperan un mensajazo. Y hay que estudiar las escrituras hasta el fin, hasta la muerte. Esto no tiene término. El ministerio pastoral es hasta el fin. Dios llama a un hombre, se lo regala a un conglomerado de personas, se los da como un regalo o un don de gracia y lo sostiene hasta el fin. Hermanos, qué bueno que ustedes aman a su pastor. Sigan amándolo, obedézcanlo. Cuando les hable, abran sus oídos y no olviden algo, que su mayor gozo es que ustedes anden en la verdad, que crean en Cristo siempre, que le alaben, le proclamen, le sigan y le obedezcan. Que Dios les bendiga.